Buenas tardes, mi nombre es Belixa Pérez, estudiante de primer año de Derecho Semipresencial de la UNIES Guanare. Bueno, esta tarde tengo el placer de explicar y dar un pequeño resumen acerca de los argumentos de la analogía jurídica por excelencia y comenzaré a hablarles sobre qué es la analogía. Una analogía es una forma de comparación en la que se establece una relación semejante entre dos cosas distintas. Es un recurso que toma una característica que está presente en el elemento y señala que es comparativa por el otro. Por ejemplo, Buenos Aires es Argentina, lo que Montevideo es Uruguay. Seguidamente les daré el concepto sobre la analogía jurídica. La analogía jurídica es un razonamiento fundamentado en la similitud o semejanza. Esta consiste desde el punto de vista lógico además es una herramienta para interpretar leyes poco claras o confusas. Un ejemplo sería: el juez tiene la obligación de dictar sentencia ante cualquier caso que se plantee. Obligado mediante la analogía, un juez aplica una consecuencia jurídica a un supuesto. De hecho, los jueces y los tribunales tienen el deber de resolver todos los asuntos que conozcan, atendiéndonos al sistema de fuentes establecido y siempre basándose en el derecho aplicable. Por ello, surge el problema de cuando la ley deja un ámbito sin regular, produciéndose una laguna jurídica. En este caso, la propia ley legitima al juez para aplicar la analogía y con ello el poder de basarse en un hecho parecido o proceder a la misma. Esta forma que el hecho indica que el hecho es análogo. En este caso, el juez crea una norma nueva por la analogía por la otra parte. Clases de analogía jurídica. Normas jurídicas que se sirvan para resolver casos cada vez que un común su utilización por parte de los tribunales. La analogía legis aparece dentro del complejo, es un proceso de aplicación de derecho y se manifiesta cuando se trata de aplicar una norma, un caso concreto no previsto, superando la eventual insuficiencia o deficiencia del orden jurídico. El razonamiento es así uno de los medios de que dispone el juez para colmar la laguna del derecho, siendo el procedimiento que provee la ley mediante la unidad orgánica del derecho. Así, frente a las situaciones de regulación semejante a la aplicación de la misma regla. La analogía iuris. La primera consiste en que el interpretar acude a una norma jurídica concreta de la que extrae los principios aplicables al supuesto hecho de que, siendo semejante el complejo de dicha norma jurídica, carecen de embargo o regulación. Por la segunda, supone que el intérprete acude a varias normas jurídicas para que de su conjunto extraer los principios aplicables al supuesto de las aplicaciones. La analogía no se debe confundir en la interpretación extensiva. En la analogía, el intérprete descubre una norma no formulada. La analogía es la aplicación, la ley, la situación no contemplada expresamente en ella, pero no solo se difiere de que las sí lo están en el aspecto jurídico relevante, es decir, ajeno a aquellos que explican los fundamentos. Los requisitos para la procedencia de la analogía iuris se da cuando una solución se encuentra en todos los ordenamientos jurídicos o incluso un principio general del derecho que inspirado a dicho ordenamiento jurídico en materia contractual, que entrega al otro una cosa, aquel que debe garantizarle que el objeto del contrato no tenga un vicio oculto, que haga inecta de natural o de su destinación. El Código Civil recogió que la postulación y lo aplicó en los contratos de venta, permuta, arrendamiento. Si aplicamos la analogía jurídica en materia comercial, dicha disposición aplicaremos a los contratos de sociedad, en donde uno de los dos socios aporta un bien a la sociedad. En este bien deberá estar libre de cualquier vicio oculto. La laguna de la ley. La palabra laguna proviene en latín lacuna. Sirve para designar depósitos naturales de agua, generalmente dulce, por lo que común, menor de dimensión de un lago. Significa, asimismo, defecto, vacío o solución de una comunidad o conjuntos o series. Cuando decimos que en la ley existe una laguna, queremos decir que estamos en una situación no prevista o por el legislador. Pero ¿qué puede ser? Resulta conforme con los principios generales del derecho. Esto es lo que se conoce como la plenitud hermética del orden jurídico,
Por consiguiente, si en la ley hay laguna del derecho, no puede haber. Las lagunas normativas pueden presentarse en los siguientes casos. Inexistencia de una norma aplicable a un caso concreto. También existente de las normas abiertas, contradictorias, siendo de dos del mismo rango o jerarquía, lo que conlleva a la ineficacia de ambas. Cuando la norma entra en desuso o pierde su vigencia, también es otro caso. Vamos con los requisitos para realizar esta integración analógica. En el caso que no haya sido previsto por el legislador, ello configura la existencia de una laguna, ya que la cuestión no puede decirse ni para las letras de la ley ni apelando a las costumbres. No hay una norma positiva y vigente apta para resolver un caso que el juez no debe decidir. La otra sería que existe una igualdad jurídica entre los supuestos no regulados y que él está previsto que es necesario acudir una o más normas del principio jurídico cuyas consecuencias puede alcanzar y ser aplicada en caso no previsto, por razón de la semejanza o afinidad de algunos de los elementos fácticos o jurídicos que resultan participados entre las especies reguladas de uno o no reguladas. La otra sería que es la igualdad que sea esencial. Este elemento es difícil de desempeñar por parte de que interpreta, que deberá ser extraer las notas decisivas que permitan establecer la relación de la semejanza. Por otra parte, sería los argumentos de la analogía jurídica por excelencia. Estos argumentos serían argumentos de pares o símiles. Este argumento es de semejanza, ya que nos referimos a determinadas, aquí solo agregaríamos que es la base entre las cosas de la justicia comunicativa. Hay iguales derechos, igual derecho, donde existen las mismas razones que deben aplicarse en la misma disposición. La otra sería argumentos de contrario sin su sentido contrario. El artículo que prevista que es mayor de edad quien haya cumplido 18 años. El mayor de edad es capaz para todos los actos de vida civil, con la excepción establecida en las disposiciones especiales. Si se interpreta lo contrario, la disposición anterior diaria, quien no haya cumplido los 18 no es mayor de edad. El no mayor de edad no es capaz para todos los actos de vida civil, con la excepción de lo establecido por la ley. El otro es el argumento o contrario que tiene fundamento aquel aforismo latino que dice: todo lo que no está expresadamente prohibido se entiende como permitido. Ello no es así para cuando el modo expreso es una norma limitada de aplicaciones de su disposición solamente a determinar clases de una persona. De ella pueden inferirse, interpretándola a contrario, la existencia de otra cuya disposición se pone contradictoria a la de la primera. La otra sería de mayor o menor, el aforis Tarrioni. Este argumento tiene por base el latín que dice que puede lo más, lo puede lo menos. El argumento de mayor a menor consiste en tener ordenado o permitido de manera implícita que se haga algo menor de lo que está ordenado, permitido y expresado por la ley. Un ejemplo sería lo cotidiano, podríamos decir: quien levanta un peso de 20 kilos levanta 10. Si puedo por lo menos, un ejemplo jurídico sería el siguiente: el que levanta los 10, el que levanta 20 levanta los 10. El argumento de menor a mayor. Este argumento consiste en inferir la validad del juicio particular del correspondiente universal. Tiene por la base adagio latino, es decir, quien no puede menos tampoco puede lo más. Si una persona no puede levantar 100 kilos, no puede levantar 200. Jurídicamente se entiende a quien le está prohibido lo menos, le está prohibido lo más. Ejemplo, es lo prohibido de pisar el césped, le está prohibido contarlo. Seguidamente podría explicarle otros argumentos que es la de interpretación jurídica. Estos otros argumentos se los voy a nombrar, que sería argumento a generali sensu, sentido general.
Si la ley está tomada en sentido general, el intérprete no debe entenderla en sentido particular. Los romanos consagraban las expresiones anteriores, el conocido aforismo, donde la ley no distinga, sino que se debe distinguir. La mayoría de las veces el legislador expresa su deseo de que no hagan distinto las normas, utilizando el caso de las palabras todo o ninguno. El otro argumento sería la rationis legis estricta razón legal, como allí lo expresaban los romanos, cuando se muestra que el texto jurídico, siendo claro y preciso, incluye toda interpretación restrictiva o extensiva. De este argumento, entonces, el texto no se añade ni se le quita nada en su interpretación. Admirablemente lo dijo don Andrés Bello: cuando el sentido de la ley sea claro, no se desentenderá el tenor del literal del pretexto de consultar su espíritu. Ejemplo, las personas son venezolanas o extranjeros, las interpretaciones estrictas y la aplicación de las cosas que menciona expresamente el legislador. Estas no pueden cambiar las palabras, pero sí su sentido. El argumento rúbrica, por su lugar de origen. En los libros antiguos se utilizaba la tinta roja que señala los títulos, subtítulos en un libro. Ello explica la palabra ruber, rojo, que significa, que se designa a este argumento. El argumento a priori, por autoridad, que consiste en invocar la autoridad de la doctrina jurisprudencia para sustentar la determinada interpretación. Un ejemplo, la doctrina contemporánea es casi unánime en afirmar que el ejercicio del derecho tiene sus limitaciones originadas en la función que se debe cumplir. El argumento prosubjetiva de materia, bases del legislador. Este argumento toma en cuenta la base, o sea, los principios básicos que se apoyan en el legislador para dictar las normas, es decir, encontrando los pilares, los supuestos implícitos. El otro argumento, la argumentación de interpretación subjetiva, intenta descubrir la voluntad del legislador. En esta, el interés de la intención del legislador y al fin de que se anuncie las veces de manera que expresa su texto. En otro caso, hay que indagarlo fuera de ella. Se averiguan las circunstancias que determinan las expresiones de la ley, cual generalmente está expresada en la misma, o su trabajo preparatorio, diario, debate de los proyectos, y etc. El argumento de interpretación adjetiva. Su argumento objetivo cuando se entiende declarar el sentido de una norma jurídica utilizando norma misma, con el texto que dice: no importa los motivos supuestamente tuvo el legislador, sino el texto en sí, la norma que se analiza objetivamente, es decir, en sí misma del dicho análisis de las normas que deducen los axiomas teológicos, que es el legislador que estaba suponiendo que consiste una inconsistentemente y que de este análisis norma se deriva un sentido genuino. Por último, y en conclusión, es muy importante cómo es la prohibición analógica en materia penal. En el derecho penal no tiene cabida la analogía. Sin embargo, el derecho penal contemporáneo se permite la aplicación de la analogía a favor del reo o imputado si una norma consiste en que no es la que regula el caso concreto, permite una rebaja de una pena, un tipo de pena que sea más beneficioso al imputado, lo que en latín se denomina imbudíos pro reo. Allí se está aplicando la analogía, unos que hablan analogía buena y otros la analogía mala, que es aquella que se va en contrato del individuo del ser que está diciendo imputado en ese momento en que se debe ser aplicado. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.